Muy buenos días, el tema de hoy es reflejando a Cristo. Vamos al libro 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Reflejando a Cristo. Aquí el apóstol Pedro nos da una reseña de cómo usted y yo podemos reflejar a Cristo. A veces nos cuesta reflejar a Cristo, porque nos cuesta todavía morir a nuestra humanidad, a nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, frustraciones, luchas y debilidades, ya que a veces nos basamos en cómo me miró la otra persona, lo que me dijo, cómo me habló, cómo me trató, y eso mismo lo expresamos y lo hablamos con nuestros hechos, palabras y acciones. Pero mire que el Señor Jesús nunca lo hizo. Porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él nunca cometió pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino a habitar en un cuerpo como el suyo y como el mío. Él no tenía que haberlo hecho, pero el Señor en su infinita misericordia envió a su unigénito, a su único Hijo, a padecer por sus pecados y por los míos. Por eso dice, el justo por los injustos. Él fue un hombre justo. Jesús siempre ha sido un hombre justo. Vino a padecer por usted y por mí. No lo merecíamos. Injustos. Andábamos en nuestros delitos y pecados, nuestros deseos y pasiones. Pero Él vino a demostrarnos que pudo vencer y vencer a través de la cruz del Calvario. Pero para llevarnos a Dios, para llevarnos al Padre, para volver a nuestro hogar, como hablábamos en un devocional. Volver al lugar donde el Señor nos formó. Volver nuevamente a la eternidad juntamente con Cristo. Por eso, siendo la verdad muerto en la carne, ¿cuánto nos cuesta morir a la carne? Morir a la carne es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo siento, pero es que como me mira, es que como me habla, y ese carácter, ese orgullo, esa altivez, esa prepotencia, no hemos muerto a esa área, a esa naturaleza, a esa humanidad, no hemos muerto porque muchas cosas nos disgustan. Es normal que a usted y a mí nos moleste, nos disguste, pero no es normal que nos salgamos de casillas y que nos enfrentemos hacia las otras personas. Dice, pero vivificado en espíritu. Mire que está algo tan importante que cuando leemos Hechos 1:8 dice que el Espíritu del Señor vino sobre cada uno de nosotros. Vino para cada uno de nosotros para darnos ese cambio, esa transformación, pero es en el poder del Espíritu Santo. Por eso lo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Seremos testigos del Señor solamente en el poder del Espíritu Santo, no en nuestra humanidad. Podemos conocer palabras, ser letrados en la palabra, ser teólogos, pero si usted y yo no somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, solamente somos conocedores de la palabra, algo así como lo era Saulo de Tarso, un hombre conocedor de la palabra, un hombre formado por Gamaliel, un hombre de palabra. Pero como este hombre buscaba a los mismos cristianos para encarcelarlos, algunos los mataba, otros los encarcelaba a la fuerza. Pero era porque él creía que estaba haciendo las cosas de Dios. No había tenido la revelación de la cruz. No había estado en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios no estaba con él, pero era un hombre conocedor de la palabra. Así hay muchas personas. Conocen la palabra, pero obran y actúan en sus fuerzas. Y es que le voy a decir unas cuantas cosas. Si le voy a llevar esta palabra, seguro que es para esta persona. Venga, ¿Dios le dio esa palabra? ¿O será que usted, que es una persona, que es teólogo, conocedor de la palabra, dice, le voy a llevar esta palabra, pero ni siquiera ha sido direccionado por el Espíritu Santo? O sea, usted la lleva en su carne, en su humanidad, en su voluntad, porque cree que con esa palabra podrá confrontarla a esa persona. No, cuando Pablo en el Hechos capítulo 9 encontramos que iba camino a Damasco y se le apareció nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que lo tumbó del caballo. Este hombre cayó y quedó totalmente ciego. Cuando el Señor empieza a decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas dar cosas contra el aguijón. Cuando él pregunta, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde ese momento, Saulo de Tarso se convierte en Pablo de Tarso, ya que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo porque quedó ciego durante 3 días, que encontramos más adelante en las Escrituras que el Señor envía al profeta a Natán a poner las manos sobre Pablo para que cayera las vendas de los ojos y pudiera abrir sus ojos. Y pudo este hombre tener un cambio radical y profundo. Mire que esta es la forma más impactante que yo encuentro en la palabra. Un antes de Pablo, de Saulo de Tarso, y un después de Pablo. Un hombre totalmente transformado, dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Pero como este hombre, que era arrogante, prepotente, altivo, orgulloso, un hombre de ley, pero cómo viene a convertirse en un hombre de gracia, lleno del poder del Espíritu de Dios, guiado en toda situación y circunstancia por el Espíritu Santo y usado de una manera sobrenatural. Pero es aquí cuando nos dice la palabra, pero vivificado en espíritu. Y usted y yo podemos andar vivificados en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es importante que usted y yo
entremos a diario a estudiar, a meditar en la palabra. Cada vez que leamos la palabra, pidámosle dirección al Espíritu Santo, que Él mismo nos hable, nos enseñe, nos oriente, nos direccione a la luz de las Escrituras. Y si el Señor nos manda a llevar una palabra, un mensaje a otra persona, pidámosle que sea en su poder, que sea en su fuerza, que sea en su dirección, para que esa palabra vaya con poder, para que cumpla la función por la cual es enviada esa palabra, y no que vayamos en nuestras fuerzas, porque usted y yo podríamos hacerlo en nuestras fuerzas, llevando palabra a otras personas, pero esa palabra como que peor se viene en contra nuestra, porque como que usted quién es para decirme, y usted quién es, viene a decir esta palabra. Muchas cosas que pueden suceder, pero el Señor nos quiere usar a usted y a mí para llevar esa palabra, ya que aquí nos enseña el apóstol Pedro y nos exhorta a tener esta vida ejemplar como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Él no lo hace de una forma idealista, sino una forma clara y honesta, ya que presenta el sufrimiento como un posible resultado de Él mismo, ya que lo vemos en el versículo 14 de 1 Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es que no debemos amedrantarnos ni conturbarnos cuando vemos que los demás como que nos miran mal, nos hablan mal, nos hacen cosas indebidas. No lo hagamos. Vayamos a la oración. Pidamos la dirección al Señor. Por eso mismo Señor Jesús mismo lo dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es poder llegar a ese lugar de intimidad, ese lugar secreto, entregar nuestras cargas, clavarlas, cancelarlas a través de la cruz del Calvario, salir totalmente renovados o restaurados a través de la oración y podernos ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Por eso en el verso 17 de 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Cuántas veces se nos presentan situaciones, circunstancias en que el enemigo se enfrasca a hacernos mal, a hablar mal, a tratarnos mal, a hacernos la vida imposible, no sé, pronto en su lugar de su trabajo, de pronto con su familia, sus amigos, en el entorno donde usted se mueve, y como que lo miran y ahora este cristiano y ahora viene a dársela de cristiano, pero mírelo, el borracho, el mujeriego, el perro la que se lo pasaba en iglesias, la que se lo pasaba metida ya en religiones, ahora viene a hablarme, ahora mire la cara que hace. Somos testimonio, pero por eso mismo Él lo dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Haciendo el mal, haciendo el bien lo podemos hacer. Antes hacíamos el mal porque buscábamos así, a quien le hacíamos la zancadilla, a quien le decíamos unas cuantas verdades en nuestra fuerza, en nuestra voluntad. Ahora no. Ahora es todo lo opuesto, cómo debemos comportarnos acorde a lo que el Señor nos guía y nos enseña a la luz de las Escrituras, ya que el contraste con el sufrimiento por hacer el mal, lo que en otras palabras sería sufrir de una manera merecida, pero por lo tanto lo que tenemos en la exhortación que nos llama aquí el apóstol Pedro es un llamado a vivir una vida marcada por la palabra, por el Evangelio de Dios, lo que significa estar dispuestos a sufrir de una manera inmerecida o injusta, pero con un único propósito: que las personas tengan una relación con Dios a través de Jesús, porque usted y yo, si somos cristianos, debemos reflejar a Jesús. Por eso esos padecimientos que habla aquí la palabra, que sufriremos vituperios, malos tratos, malas palabras, malas acciones, gestos, acciones de otras personas, pero es necesario. ¿Por qué? Porque reflejamos a Jesús, pero no que nos enfrentemos a ellos y cómo el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Ya que ahí mismo lo dice que el apóstol Pedro afirma que Jesús murió en la cruz para pagar de una vez por todas los pecados. E inmediatamente agregar la frase: el justo por los injustos. Usted y yo, antes, delante del Señor, éramos injustos porque andábamos envueltos en nuestros deseos, pasiones, inseguridades y temores. Pero viene el Señor y presenta al justo a Jesús para sacarnos de esa anarquía, rebelión y pecados. Ya que el corazón de la palabra es la justificación, ya que Dios perdona a los pecadores, pero al mismo tiempo permanece justo y lo logra sustituyendo nuestra injusticia con la justicia del Cordero inmolado de Dios. Es por eso que el Señor muere a través de la cruz del Calvario, ya que el Señor Jesús no murió no por sus propios pecados, puesto que Jesús no tuvo pecado, sino que murió por los pecados de otros, por los suyos y por los míos, para darnos libertad, para darnos redención, para darnos restitución y un cambio. Por eso, reflejando a Cristo, todavía hay circunstancias, situaciones, sentimientos, pensamientos, carácter, palabras, acciones y decisiones que todavía reflejan el viejo hombre. Es el tiempo de llevar y crucificar y cancelar de raíz ese viejo hombre, ese viejo yo, en el cual a veces se levanta porque me miraron, me dijeron, me trataron, y poder renacer en el poder del Espíritu de Dios y poder estar reflejando a Cristo en cada situación que se nos presente en la dirección del Espíritu Santo.